Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en Espacio Más de Entrevistas, y hoy vamos a charlar con Jordi Alemany. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarte, Oriol, y de tener una oportunidad aquí en tu espacio. Así que nada, muy agradecido. Fantástico. Te presento. Tú eres conferenciante, además también eres formador y mentor, Business Humanizer, Forbes Best Business Influencer del año 2022 y además eres autor de varias obras y hoy justamente vamos a destacar la obra Liderazgo Imperfecto. Y hablando Ujú. de liderazgo, me gustaría preguntarte por la crisis que estamos ahora mismo viviendo, que no sé si es una crisis nueva o no, pero es una crisis en la que vemos que los mandos intermedios o superiores están teniendo ciertas dificultades a la hora de llevar los equipos. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, ciertamente creo que sí que arrastramos desde hace un par de décadas una crisis de liderazgo, básicamente porque, bueno, el mundo ha ido evolucionando en esas últimas 2 décadas, desde principios de este siglo, pues lo ha hecho de una manera mucho más acelerada, si cabe, a lo que lo venía haciendo en los últimos 300 años y por descontado en los anteriores siglos. Y, y todo ha cambiado, han cambiado los modelos de gestión, ha cambiado el mundo de los negocios, hemos cambiado las personas, pero sin embargo seguimos liderando como se lideraba en la primera revolución industrial. El modelo de liderazgo, el de los viejos paradigmas, el de yo ordeno y mando, el de usted está aquí para trabajar y no para pensar, o el de al trabajo no se viene a hacer amigos, ha quedado completamente desfasado y obsoleto y esos mandos intermedios y ejecutivos a los que tú te referías necesitan actualizarse, igual que el software necesita una actualización de versión cada X tiempo, cada vez más frecuentemente, pues eso mismo ocurre con el liderazgo porque hay nuevas necesidades que no se están cubriendo. O sea, que de alguna forma hay que buscar los líderes 2.0 o 3.0 de la actualidad, ¿no? Eso es, sí. Casi te diría que 4.0 ya. Pero 4.0 bueno, ya, con la revolución que estamos ahora mismo viviendo. ¿Por qué sí. dirías que cuesta tanto el hecho de llegar a ser un buen líder? Porque muchas cosas parecen como de sentido común, ¿no? El hecho de tratar a las personas como personas, poder ser alguien que comunica, alguien que es respetuoso. O sea, a veces son cosas que son muy de sentido común, pero no las hallamos, ¿no? Bueno, te diré que con total franqueza, que es la única manera que entiendo de interaccionar con otras personas, resulta mucho más fácil enumerar una lista de virtudes mirándonos en espejos ajenos que no haciendo introspección y evaluando nuestras propias virtudes, habilidades y defectos. Es mucho más fácil dibujar la foto de un líder ajeno y apuntar nuestras flechas contra esa imagen para, bueno, determinar si lo hace bien o lo hace mal, que no analizar cuántas de esas propias virtudes o habilidades pues existen dentro de nosotros. Eso es una primera parte, ¿no? Somos los seres humanos, pues nuestro cerebro está programado para que sobrevivamos, para no hacernos daño, para evitar el dolor y en esa función principal de la supervivencia pues nos autoengañamos y desde hace muchos siglos ya pues dibujamos dioses que viven en Olimpos maravillosos y que son seres divinos que todo lo hacen bien para, bueno, para pintar una imagen de un humano que realmente no existe, ¿no? Y todos somos conscientes de que no existe, pero claro, si hay que apuntar algo, apuntamos a la perfección. En segundo lugar, no existen muchos buenos líderes por varias razones. Yo siempre digo que el liderazgo se asienta o se sustenta en tres pilares. Uno es el del autoconocimiento, la autorregulación, es decir, el autoliderazgo. Otro es con ese liderazgo y la empatía que desarrollas a través de la mejora de tu inteligencia emocional, pues el liderazgo de otras personas, ese sería el segundo pilar. Y con esos dos, una vez eres capaz de entender, comprender, gestionar, motivar, influenciar a las personas, pues vas a lograr influenciar los resultados de la organización. Siempre hablando del liderazgo empresarial, pero esto es aplicable a cualquier otro tipo de liderazgo. Claro, si tenemos en cuenta que el modelo educacional tradicional, desde hace 250 años que lo venimos promulgando e implantando en todo el mundo occidental, no nos enseña a mirar hacia adentro, sino que nos inculcan cosas dentro, es decir, nos adoctrinan más que nos educan, porque educar tiene que ver con sacar del interior y no con introducir en el interior. Pues desde ese punto de partida, pues andamos ya todo mal, porque a partir de ahí, a lo largo de nuestra niñez, adolescencia, juventud, pues es tema tabú el externalizar o expresar cualquier miedo, cualquier vulnerabilidad que puedas descubrir en ti mismo, ¿no? Así que no nos conocemos muy bien
Y desde ese desconocimiento de nuestro propio ser, desde esa falta bueno, pues de condescendencia con nosotros mismos, de ese escaso amor a nuestra propia persona, nos castigamos, nos fustigamos mucho porque así nos lo inculcan, así nos lo enseñan y así nos lo dicta un poco la sociedad, pues somos completamente incapaces de empatizar o ser condescendientes con otros. Y eso, por derivada, pues hace que los resultados de las compañías en un mundo complejo, en un mundo frágil, en un mundo incierto, en un mundo donde cada vez pues, los seres humanos tenemos más cosas en el checklist y nos resulta más difícil cumplir con esa lista de no solo de nuestros deseos y aspiraciones, sino de imposiciones, pues hace que realmente sea muy difícil ser líder. Empezando por liderarte a ti mismo, como decía. Pero la base está en que cada uno empiece por ese trabajo personal para luego poder llegar a los demás. Claro, el Sin punto duda. es, ¿qué pasa cuando ya nos estamos autoliderando? Cuando no estamos haciendo un autoliderazgo. Porque a lo mejor es esto, ¿no? Como bien decías, el mundo es cada vez más complejo, tienes una lista más de checks, a lo mejor hay directivos que no lo están viendo y dicen, claro, es que ya me cuesta liderar mi propia vida. Claro. Mira, yo que trabajo con muchos mandos intermedios ejecutivos desde hace muchos años, cuando alguien se me acerca, conozco a miles de personas en todo el planeta que quieren ser líderes, que aspiran a serlo, pero conozco a muy pocos que se pregunten el para qué quieren ser. Entonces yo creo que ese autoconocimiento empieza por entender yo para qué quiero la posición de liderazgo, para qué quiero tener la capacidad de influir sobre la vida de otras personas. Y si nos hiciéramos esa pregunta antes de aceptar una posición de responsabilidad en una organización empresarial, seguramente no la aceptaríamos, porque igual que si nos hiciéramos la pregunta de ¿para qué necesito yo una hipoteca? A lo mejor mucha gente no firmaría una hipoteca, ¿no? Y se replantearía su futuro a 30 años de otra manera. Y el liderazgo tendemos a verlo, cuando hablamos de liderazgo, tendemos a pensar en títulos, en posiciones en el organigrama y en beneficios. Cuando realmente el liderazgo son responsabilidades, mucho más que beneficios o que estatus o que derechos. Y esa parte no nos la cuenta nadie, igual que nadie nos cuenta que cuando vamos a pagar la hipoteca vamos a estar 30 años padeciendo y que como no paguemos 3 meses igual perdemos la casa, ¿no? Así que hay mucho desconocimiento del para qué queremos ser líderes y eso es el principal problema en la relación líder-seguidor o vamos a decir guía, porque a mí lo de líder-seguidor es una relación que no me gusta en términos de, bueno, de correlación de fuerzas, pero sí que la de interaccionar con otras personas y actuar de guía o de punto de referencia, de foco, de faro para otras personas sí que me gusta, que es en mi opinión la función que debería cumplir el líder. Y eso no es lo que pensamos cuando aspiramos a que nos asciendan dentro de nuestra organización. Estamos más pensando en el bonito título en la tarjeta, en el mejor coche de empresa, en el bono final de año. Es decir, por concluir, estamos pensando en ser líderes por nuestro propio egoísmo. Y en ese egoísmo, claro, escasea la empatía, en ese egoísmo escasea el propósito de servicio, en ese egoísmo escasea el interés común. Estamos, bueno, pues más dispuestos a labrarnos un futuro, mejorar nuestro estatus social y económico y de alguna manera acceder cada vez a una zona más alta de la jerarquía empresarial, organizacional y por tanto social, pues con un único fin, el mejorar nuestra propia posición. Y eso es el punto de partida erróneo del liderazgo, porque el liderazgo tiene que ver con mejorar la posición de los demás, con hacer mejores a otras personas, con hacer crecer, No un no con egoísmo crecer. puro. Claro, así es. Y creo que ahí radica una de las grandes causas raíz de esta crisis de liderazgo que, como tú bien apuntabas al principio, efectivamente estamos viviendo. Ya no cabe ninguna duda de que hay muy poco líder y hay mucha necesidad de que aparezcan. Por eso también entiendo que, de alguna manera, los retos que están ahora viniendo, ¿no? Desde la inteligencia artificial, desde una futurible o no crisis económica, todos esos cambios tan rápidos. Claro, si tenemos esos retos y no tenemos líderes a la altura, entonces hay una tormenta perfecta. Casi, casi, sí. Te diría que de eso que has mencionado, de esos grandes retos, hay uno que es todavía más urgente, que es el de humanizar los procesos. Es decir, hablamos de digitalizarlos, pero se nos olvida humanizarlos. Y hablamos de transformación digital y malinterpretando el término transformación, que tiene transformar es un término que conlleva mejora y mejora de la calidad de vida de las personas, principalmente cuando hablamos de transformación de un modelo de negocio a una propuesta de valor. Pero claro, estamos transformando digitalmente negocios desde un punto de vista completamente errado también, que es el del ahorro de costes, el de mejora de la eficiencia y, en definitiva, el de la mejora de la calidad de vida de un único actor de la cadena de valor,
del shareholder, del propietario de las acciones de la compañía. Pero a los otros 4 grandes actores, que son pues, los empleados, los proveedores, la sociedad civil o las instituciones, incluso un quinto sería el planeta, los dejamos fuera de la ecuación cuando son variables indispensables a la hora de generar una transformación que realmente mejore la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Estamos más trabajando en especulación digital que en transformación digital, desafortunadamente. Aunque bueno, pues los eufemismos hoy en día se utilizan para enmascarar ese tipo de conductas. Claro, cuando uno digitaliza, cuando uno se enfrenta al reto de la tecnología en una organización, lo primero que piensa es en automatizar tantos procesos como le sea posible, porque se interpreta como una mejora de la eficiencia y, por tanto, del ahorro de costes de la última línea de esa cuenta de pérdidas y ganancias a la que todo ejecutivo tiene la obligación de mirar, ¿no? Y de cuidar. Pero, claro, lo que no vemos es que si deshumanizamos los procesos, es decir, si eliminamos a la variable persona de esa ecuación, el resultado último de esa última línea del pérdidas y ganancias es muy difícil que mejore. Es decir, estamos autoengañándonos pensando que más eficiencia, más rapidez, más digitalización será mejor resultado económico, y si dejamos a las personas fuera, que son el factor multiplicador, pues cuando uno multiplica por 0 ya sabemos lo que pasa. No hay más que ver a la banca está eliminando la variable persona de la ecuación de servicio y estamos viendo pues cómo se queja constantemente la sociedad y ellos de alguna manera se lo pueden permitir porque son un oligopolio autorizado por los gobiernos de cada país, pero en otros sectores, que no todos son banca y sector energético y teleco, no es una opción viable. Hay que humanizar primero, hay que poner a la persona por delante, al factor multiplicador, para que luego esos resultados, una vez apliquemos la tecnología, realmente mejoren la calidad de vida y con ello mejoren los resultados económicos. Porque cuando a alguien le mejoras la calidad de vida, indudablemente está dispuesto a repetir, a comprar, a seguir comprando tu producto o servicio y a pagar tanto como sea necesario pagar por ese valor agregado que hace su vida más fácil. Y en esa ecuación, como digo, de diferentes variables, seguimos dejando al humano fuera y es algo que, bueno, pues lo que debemos, yo creo que enfatizar, ¿no? La tecnología debería de trabajar al servicio de las personas y no al revés. Totalmente. Tomando el título de tu obra, de Liderazgo Imperfecto, me gusta mucho también este juego que haces, ¿no? Con el imperfecto y luego perfecto, ¿no? Es esa señal, ¿no? De que podemos, ¿no? De alguna forma experimentar o apostar e ir creando, ¿no? Un liderazgo, aunque no sea a 100% ya definido al completo, ¿no? Es algo que se va relaborando y trabajando. Háblanos un poquito también de esta idea. Sí, mira, el título del libro, pues bueno, es consecuencia de muchas reflexiones a lo largo de los últimos años, observando en diferentes partes del mundo, pues esa aspiración común de tantos miles de personas que he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con ellos, de convertirse en líderes y las dificultades que han ido encontrando a lo largo del camino. Y creo que es un grave error, y esa es una de las conclusiones principales a las que he llegado y que, bueno, pues que forman parte de la esencia de este libro, es que cuanto más perfecto pintamos al líder, más lo alejamos de la realidad de las personas. Es decir, cuanto más alto ponemos el monte del Olimpo, más difícil nos va a resultar llegar a él, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos faltos de líderes, lo que necesitamos es facilitar la labor de desarrollo de esa capacidad de liderazgo, que en definitiva es una capacidad que es aprendida, que no es nata, ya no venimos de serie con un gen que diga este señor ha nacido líder. Eso me parece una aberración pensar que hay como una estirpe superior que desde que nace están bueno, capacitados para ser líderes, entre otras cosas porque el liderazgo es muy situacional, el liderazgo tiene que ver con momentos y personas y con los momentos que viven esas personas en base a su perfil, su grado de madurez, su nivel de experiencia. Y yo he podido comprobar en mis carnes como pues un líder que es maravillosamente bueno y admirado por un grupo muy concreto de personas, por un mix de perfiles muy particular, pues pasa a ser un líder completamente incompetente y de hecho denostado y detestable para otro grupo de personas en otra situación y con otro perfil completamente diferente. A mí mismo me ha ocurrido, yo he liderado equipos pues relativamente senior, incluso algunos grupos formados por altos ejecutivos, equipos de alta dirección, con enorme facilidad, y me ha resultado tremendamente difícil liderar equipos de gente muy junior en partes del mundo donde por cuestiones culturales pues la relación entre un ejecutivo y una persona de recién entrada no existe porque socialmente no está bien visto
que un alto ejecutivo se dirija o se relacione con otros perfiles o estratos sociales más bajos, ¿no? Como puede ser Sudamérica o incluso África, etcétera, ¿no? Y bueno, me he encontrado con que esa lista de virtudes, habilidades y en definitiva deseos, esa carta a los Reyes Magos que tanta gente pinta en fantásticas infografías que circulan por Instagram, por LinkedIn y todo esto, pues que son una falacia, porque realmente yo he liderado muchos equipos durante 20 años en distintas partes del mundo y cuando me miro en ese espejo no sale mi foto. Y sin embargo, todavía cuento con maravillosos amigos y gente que ha trabajado conmigo con los que he tenido la oportunidad de colaborar y he tenido la oportunidad de guiarles, ayudarles a crecer. Hoy todavía me lo agradecen y sin embargo no soy el hombre fantástico, no soy Superman, no soy un superhéroe, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Soy un ser humano que comete muchos errores, que tiene muchos defectos, alguna virtud bueno, y que trata de adaptarse, aprender constantemente y sobre todo bueno, pues en base a mis errores, pues compartir ese aprendizaje para que otros los puedan esquivar, esos obstáculos, y sobre todo para que puedan, a base de mi experiencia, mejorar y convertirse en una mejor versión de ellos mismos, ¿no? En eso un poco es en lo que yo creo que consiste liderar. Es decir, el liderazgo es humano, el humano es imperfecto y por tanto el liderazgo es imperfecto. Esa es la correlación de conceptos. Y por mucho que nos hagan también ver que las máquinas, ¿no? O la IA llegará a sustituir, ¿no? Esa parte también incluso decían de liderazgo, ¿no? Había incluso una propuesta de un político que podría ser una IA y era un momento en que la gente dirá, bueno, escucha, yo prefiero estar con humanos, ¿no? O prefiero que tenga a alguien de carne y hueso. Claro, mira, ayer no, anteayer estaba en Madrid justamente en un foro literario con tres presidentes de grandes editoriales y éramos un grupo de autores y editores pues que estábamos ahí compartiendo tertulia con ellos y justo salió el tema de la inteligencia artificial porque hoy en día pues el chat GPT pues aparentemente tiene la capacidad de escribir un libro, ¿no? Yo he hecho pruebas y de hecho uso ChatGPT y otras inteligencias artificiales para ayudarme, sobre todo en la captura de información, en la síntesis, en las tareas más manuales, más repetitivas, de menos valor agregado a la hora de escribir un libro. Pero hay un componente que ninguna inteligencia artificial, ningún robot, ninguna máquina puede sustituir, que es la capacidad de emocionar. Decía Aristóteles en su manuscrito Ars Rhetorica, ya hace 2500 años aproximadamente, fue el primer manuscrito que hablaba del arte de comunicar y de hacerlo bien, además de influenciar, ¿no? Que para que una idea tenga éxito no hace falta que sea buena, hace falta que esté bien contada. Es decir, las ideas son importantes, pero la manera en la que se narran esas ideas son las que hacen que finalmente terminen por tener éxito. ¿Cuántos emprendedores no tienen grandes ideas cada día en el mundo, pero sus pitch son muy débiles, son muy poco emocionales y los inversores no se deciden por ellos porque no ven esa fuerza, esa pasión, ese entusiasmo que es necesario a la hora de invertir en un proyecto de startup, ¿no? En un proyecto que está arrancando. Bueno, pues esto mismo nos pasa a los humanos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿nos puede liderar a nivel político la IA? Sí, siempre y cuando las coyunturas sean de bonanza económica y no hayan situaciones en las que las emociones se desborden y los seres humanos necesitemos que alguien empatice con nosotros, nos escuche y al menos haga ver que le importamos, ¿no? Lo más mínimo. Y eso una IA no lo puede hacer. Entonces, mientras sea tomar decisiones pues muy sencillas, que no requieran de esa capacidad, de esas inteligencias interpersonales e intrapersonales, de esa inteligencia emocional que mencionábamos hace un rato, lo puede hacer un robot, una inteligencia artificial, puede hacer casi cualquier cosa. Puede escribir un documento de 200 páginas, pues muy similar a los que yo escribo. Pero claro, cuando tú me lees a mí, casi todo el mundo coincide en que yo leo a Jordi y estoy viendo a Jordi, estoy escuchando a Jordi, porque hay un componente emocional en mi manera de expresarme, igual que lo hay en la tuya, en la de cada ser humano a nivel individual, que hace que seamos mucho más que un saco de información con dos patas. De hecho, somos un saco de emociones con dos patas. Y hasta que las máquinas no sean capaces de no solo de imitar las emociones, sino de sentirlas, ser capaces de entender cómo las sienten otras personas y sobre todo ser capaces de aplicar el sentido común allá donde la lógica y la racionalidad ya no aplica, pues no van a tener la posibilidad de reemplazarnos. Esa es mi manera de entender. Muy buena reflexión. Jordi, hay también una serie de escritos que tú compartes en LinkedIn, que lo haces también con ese tipo de colores tan llamativos, ¿no? Con las frases así de negro con
fondo de amarillo. Y una que me gustó, hacías referencia, no sé exactamente, pero hacías referencia como la idea de que había empresas donde apostaban por futbolines o por elementos así más de distracción, pero que eso tampoco era solo humanizar, porque eso solo es una parte, ¿no? de una faceta de los seres humanos y que eso no era la única manera de llevar, ¿no? Esa humanización de los negocios. Claro, mira, tú que además este tema lo entiendes muy bien. Nosotros cuando hablamos de motivaciones, lo primero, motivar es tener motivos, ¿eh? O sea, tendemos a confundir el término. Motivación es tengo un motivo para salir de la cama cada mañana y hacer cosas que sin ese motivo dejaría de hacerlas, ¿no? Un líder no puede motivar a su gente. Un líder puede construir entornos donde las motivaciones de cada uno de nosotros se vean materializadas y se cumplan. Cuando hablamos de motivaciones humanas, hablamos de dos grandes grupos, las intrínsecas y las extrínsecas. Las extrínsecas tienen que ver con dopamina, tienen que ver con placer inmediato, corto plazo. Las intrínsecas tienen que ver con serotonina, tienen que ver con largo plazo y afecto. Claro, para alguien que no entienda lo que estoy diciendo, le puede sonar a chino mandarín. Vamos a explicarlo muy sencillo. Un aumento de salario, una mesa de futbolín o un sofá colorido o una vitrina con donuts gratis nos producen un efecto placer, un efecto dopamínico, un chute de dopamina que nos hace sentir bien durante unos minutos, unos segundos o incluso unas semanas. Pero en el momento que hemos cobrado ese salario, nos hemos comido el donut o hemos jugado la partida de futbolín, esa motivación se desvanece, desaparece. Y entonces, el problema con la dopamina, que es la hormona responsable de las adicciones, del alcoholismo, del gambling, de la adicción al sexo, etcétera, etcétera, de cualquier adicción, porque lo que necesita es que cada vez nuestro cuerpo, cada vez que recibe un chute de dopamina, la siguiente ocasión para producir la misma cantidad de placer necesita más cantidad de dopamina. Con lo cual, si al mes siguiente no aumentas el sueldo, no la misma cantidad, sino algo más, no va a producir el mismo efecto motivador y se va a ir diluyendo progresivamente, con lo cual en 2 o 3 meses nos hemos olvidado de que nos han puesto un futbolín, de que hay cojines para sentarse en el suelo, de que nos venden, nos regalan los donuts y que nos ponen canastos con fruta, ¿no? Todo eso tiene un efecto muy cortoplacista, muy efímero, es un efecto champán. Claro, las motivaciones intrínsecas tienen que ver con el largo plazo, la serotonina, con los afectos. Esas motivaciones no se construyen con objetos, se construyen con interacciones, se construyen con confianza, se construyen con seguridad psicológica, se construyen con la capacidad de colaborar, se construyen, en general, se construyen con 2 o 3 elementos, con 2 o 3 ingredientes que son muy fáciles de enunciar, pero muy difíciles de construir y de trasladar a nuestro día a día. Por ejemplo, la confianza se construye pues entendiendo los límites de ambas partes, respetándolos, manteniendo la confidencialidad, utilizando la información personal y confidencial de la otra parte, no en nuestro beneficio o incluso generándole un perjuicio. Por ejemplo, si alguien nos dice estoy sufriendo depresión, pues para no estigmatizarle, sino para ayudarle a que supere ese episodio depresivo. Y todo eso en las empresas no ocurre porque tendemos a anteponer, como ya he mencionado antes, los números, esa última línea de pérdidas y ganancias, antes que todo esto, antes que el componente humano. Y por tanto, pues por muchas canastas de frutas que pongamos, por muchas mesas de futbolín o por muchos donuts gratis, pues no vamos a conseguir construir confianza, fomentar la colaboración o desarrollar la seguridad psicológica, que es en definitiva lo que hace que un equipo trascienda de ser un grupo de individualidades a ser un colectivo trabajando en pro de un propósito común. Ahí, en esa confianza, capacidad de colaboración y compromiso mutuo, en esa empatía, entender mutuamente qué haces tú, reconocérselo y además valorar que si tu contribución no existiese, la compañía sería peor, pues eso que no se hace con tanta frecuencia es lo que realmente construye motivación y entornos donde las motivaciones de cada ser humano se puedan materializar. Y no estamos por esas. La mayoría de empresas todavía no han entendido cómo funciona esa ecuación, ¿no? No han entendido que están anulando el factor multiplicador. Se escandalizan porque los resultados no llegan, se asustan porque de repente ahora la gente pues renuncia y no se dan cuenta de que el peligro no es que la gente renuncie voluntariamente, el peligro es que la gente renuncie mentalmente. El Exacto, peligro es que se queden, no es que se vayan, es que se queden, les sigas pagando, estén ocupando una silla, estén delante de una pantalla del ordenador, pero tengan la mente en otro sitio y no estén trabajando. Y ese es el peligro real que, por desgracia, todavía tenemos
mucho que divulgar, mucho que trabajar y mucho que convencer a la gente, en particular a los que tienen las responsabilidades importantes dentro de las organizaciones, para que se den cuenta que hasta que no conviertan la variable humana en un multiplicador, los resultados de sus compañías van a estar siempre pendientes y van a estar vinculados a que venga una crisis económica, una pandemia o a que venga el siguiente viento del sur que se lleve la casa por delante. ¿Y tú crees, Jordi, que la gente o los directivos que toman las decisiones a nivel de estrategia de las empresas van a hacer algún cambio en esta línea ahora que a lo mejor se acerca una posible tormenta a nivel financiero? Porque muchas veces es cuando hay la tormenta y dicen, ahora hay que, hay que ahorrar formaciones, hay que ahorrar inversiones en la gente, hay que ahorrar todo lo posible. Sí, y mira, yo te diré que sí que se está produciendo un cambio importante y no y, bueno, hay tres elementos que se tienen que dar para que un cambio se convierta en un hecho, ¿no? En una propuesta de cambio, vamos a decir. El primero es que tiene que haber dato empírico que valide la necesidad de cambio. El segundo es que tiene que haber un componente educacional o educativo que genere esa conciencia de necesidad de cambio. Y el tercero es que tiene que haber un movimiento de tracción, una tendencia que indique que si no vas con ese cambio te quedas fuera. Esto, con grandes cambios de mentalidad que hemos visto a lo largo de la historia, pues se dan siempre esos tres elementos. Por ejemplo, el tabaquismo. Hasta los años 90, mediados de los 90, aquellos que abogaban por prohibir el tabaco los estigmatizaban, los tildaban de tarados, de locos. La gente fumaba en el Congreso de los Diputados, habían ceniceros, en las consultas médicas los médicos fumaban, recomendaban que Camel era mejor que Winston. Esto no me lo estoy inventando, o sea, solo hay que ir a la hemeroteca y está ahí. Y no te estoy hablando del Arca de Noé, te estoy hablando de 1993 al 95, que es cuando se empezó a legislar en Estados Unidos, en California. Fue el primer estado, el primer lugar del mundo que prohibió el tabaco en 1993, abril, y luego en los siguientes 3-4 años se aceleró porque se dieron esas circunstancias. La ciencia demostró que era malo, aportó datos. Luego, bueno, pues las organizaciones se dieron cuenta de que a nivel conciencia no estaban haciendo bien. Una vez que el dato te demuestra que hay un daño, pues se empieza a generar esa conciencia y luego hubo todo un movimiento social que empujó, que arrastró, porque los cambios importantes en la sociedad siempre son de abajo para arriba, ¿eh? No debemos esperar a que el ejecutivo de una gran organización empuje la salud mental en su empresa, porque esto no va así, esto va al revés. Esto cuando se le va en rotación involuntaria un 40% a la plantilla, entonces dice, a lo mejor tengo que hacérmelo mirar, ¿no? Y esto va así. Bueno, cuando se dan esos tres elementos, como decía, se producen grandes cambios. Y estamos en un momento que todavía es la punta del iceberg, pero se están produciendo esos tres elementos. Hay muchos datos a nivel neurobiológico, a nivel psicológico, psicología clínica, psicología cognitiva, que están ya más que validados. Ya no estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de teorías contrastadas, y no por un par de colegas que se han hecho la validación de esa teoría, sino por colectivos importantes que trasciende incluso del colectivo científico. Esto se está hablando ya en parlamentos de todo el mundo, etcétera, que hay un problema de salud mental. Las cifras avalan esos datos, cada vez hay más gente sufriendo depresión, gente diagnosticada, ya no hablamos de gente no diagnosticada. En España solamente estamos en la cabeza del mundo en consumo de benzodiazepinas, pues se prescriben 2,1 millones de benzodiazepinas y ansiolíticos, etcétera, al año. Bueno, pues mucho más que en países como Estados Unidos, etcétera. Pero es que eso es el dato oficial. Lo que no estamos viendo es la gente que está sin medicar y que va al trabajo cada día como un Walking Dead, ¿no? Van completamente zombies, ¿no? Y no se drogan con benzodiazepinas. A lo mejor el dolor lo amortiguan con alcohol o comiendo comida basura, etcétera, etcétera. Porque hay muchos dopamínicos que actúan para enmascarar ese dolor y producir ese placer que hace que nos olvidemos del dolor mental que estamos padeciendo. Con toda esa foto, todavía queda mucho camino por recorrer. Estamos en el abril de 1993, cuando California prohibió el tabaco, ¿vale? Vamos a tener mucha fricción, vamos a tener mucho debate, vamos a tener mucho que educar y que concienciar, y vamos a tener que hacer mucha fuerza a nivel de movimientos sociales que ya se están conformando, pero todavía nos queda mucho por hacer para que realmente haya una obligatoriedad de o me subo a este tren o me quedo fuera. Todavía no hay la percepción en la gran mayoría de ejecutivos y empresarios de que se están quedando fuera de algo, de que tienen la necesidad inminente de efectuar estos cambios. Todo y que
te diré que tú apuntabas a que se invierte menos en formación. Bueno, yo que me dedico a formar equipos de alta dirección y mandos intermedios en grandes corporaciones en estos temas que cuando empecé hace 5 años me decía la gente, te vas a morir de hambre, vuélvete a Estados Unidos porque eso aquí no tiene éxito. Yo cada día tengo más proyectos en lista de espera que no puedo atender, tengo más gente interesada en impartir este tipo de formaciones y de discursos y cada vez hay más convencimiento de que es por aquí y este es el camino a seguir. Y al menos en gran corporación, que yo trabajo en gran corporación IBEX y demás, pues ahí sí que se está produciendo. No digo que no haya un elemento washing, todavía hay algo de washing, pero sí que se está produciendo progresivamente y yo, llámame loco, pero tengo la confianza en la... Todavía somos muy pocos los que Es hablamos un de poco estas que sois cosas. los pioneros, ¿no? Que estáis también en esta línea y que entonces, como estáis creando esa nueva línea, eso va de alguna forma a ser los pioneros. Jordi, Entiendo que sí. ya un último minuto. Necesitamos concreción de dónde puede la gente comprar tu libro, contactarte o saber más acerca de tus servicios. Bueno, pues mira, comprar mi libro, contactarme y saber más acerca de mis servicios a cliente particular en mi web, jordialemany.es, Jordi Alemany con Y, Jordi, la I latina, Alemany, Y para los no catalano parlantes, Muy bien. punto .es, ahí en mi web van a encontrar, se van a poder sumar además a la comunidad Business Humanizers, que es la comunidad de humanizadores de negocio que yo pues he configurado, he formado y que cada día pues se suma más gente, así que están invitados a ello. Ahí van a poder comprar el libro también, hay enlace directo para ir a la página web de Amazon y comprar tanto versión tapa blanda como la versión Kindle, si es que prefieren la lectura digital. Y bueno, pues luego pueden entrar en mi perfil de LinkedIn, Jordi Alemany, con que pongan Jordi Alemany van a encontrar rápidamente mi perfil y ahí van a tener información sobre todo de qué hago a nivel corporativo, mi catálogo de ponencias y programas de formación ejecutiva y bueno, pues qué clientes trabajan o con qué clientes trabajo yo hoy en día, etcétera, etcétera. Todo eso en mi perfil de LinkedIn lo pueden encontrar. Muy bien. Jordi, espero y deseo que la gente que nos ha visto se empiece a mentalizar de que las empresas son humanas y con lo cual hay que seguir por esta senda. Muchísimas gracias. Nada, a ti, Oriol, que gracias por el espacio y un abrazo para todas las personas que nos hayan visto y que nos vean en el futuro. Así que cuantos más seamos, más rápido transformaremos el mundo empresarial. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias.